Pues de manera sorpresiva para muchos, los rusos han empezado a ganar sus primeros grandes juicios de arbitraje al momento de que, por las sanciones económicas que impuso Europa a Rusia, pues muchos de los países empezaron a hacer cosas completamente alocadas, violando sus contratos, creyendo que al final iban a destruir Rusia. Y bueno, Rusia al final se empezó a defender, demandando y llevando a varios países a juicio, y ahora empezaron a salir las primeras sentencias, y lo increíble es que los rusos pues están ganando. Y no es porque no tuvieran la razón, sino se pensaba que al final, y recurriendo a tribunales europeos, pues iban a seguir estos tribunales con, bueno, la misma idea de la rusofobia. La realidad es que no es así. La verdad es que los tribunales europeos y de arbitraje internacional pues están siguiendo al pie de la letra, bueno, los juicios, los contratos, y bueno, al final ya poniendo en evidencia que toda esta rusofobia pues al final no tiene ningún sustento legal, y bueno, van a tener que pagar, no los rusos, sino los europeos. Y esto sucede ahorita en Finlandia, porque sucede que hace ya varios meses, en mayo, Rusia le cortó a Finlandia el gas, ¿no? Le cerró la llave del gas. Y no le cerró la llave del gas Rusia a Finlandia porque Finlandia quiere ser parte de la OTAN, ni tampoco porque Finlandia le puso sanciones económicas a Rusia. No. Le cortó el gas Rusia a Finlandia porque Finlandia no le quería pagar el gas a Rusia. Por esa razón. No quería cumplir los contratos. Tenía una deuda. Y le dice Rusia, págame. Y dijo Finlandia, no te va a pagar porque eres un país malvado. Putin es un dictador. No le quiso pagar, entonces le cerró la llave del gas. Y entonces los rusos fueron a un panel de arbitraje. Y fueron a Estocolmo, a Suecia, ojo con el dato, el otro país que quiere ingresar a la OTAN, porque allí precisamente se derivan ese tipo de cuestiones internacionales, de arbitraje. Y sucede que ganan los rusos al día de ayer, y entonces la energética estatal finlandesa Gasum tiene que pagar más o menos 300 millones de euros a Gazprom, la empresa rusa, por la deuda que debe Finlandia. Lo más interesante es que también le ordena este tribunal a que no se lo pague en euros, sino se lo pague en rublos, que convierte los euros a rublos y le pague el dinero a los rusos. ¿No? Es interesante porque no he entendido que van a haber más de estos juicios donde los rusos, claro que van a ganar, porque los europeos violaron todos sus contratos al momento de quedarse, ¿no? Porque no solo se quedaron, no pagaron las deudas. Por ejemplo, muchos europeos se quedaron con las instalaciones de los rusos en otras partes de Europa, y eso también se fue al final a juicios internacionales. Y como lo vemos, los jueces podríamos ver que estarían finalmente siguiendo la ley, ¿no? No es que sean prorrusos, pero tampoco son antirrusos, ni tampoco les impacta la rusofobia. Bueno, esto más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y después de que habíamos escuchado que al parecer ya empezamos a estar viendo el inicio del final de la guerra, parece que todo esto ya empieza a concluir. Y es que también una de las cosas que pasaron al principio de todo este conflicto, después de que los europeos se pusieron a congelarle las cuentas a Rusia que tenía en Europa. No sé si se acuerdan que les congelaron cerca de 300 mil millones de euros. Bueno, pues en ese momento Vladimir Putin sacó un decreto en el cual obligaba a que cualquier país no amigo o no aliado tenía que verse obligado a tener que pagar por el gas ruso en rublos rusos. Así, de esta forma iban a pasarle el poder adquisitivo de su moneda al rublo, básicamente fortaleciendo el rublo, mientras que el euro se iba a debilitar. Y en la práctica esto sí sucedió. Pero en este ir y venir, algo que también sucedió es que algunos países no quisieron pagarle a Rusia. Dijeron, no nos vas a obligar y no te vamos a pagar absolutamente nada. Y uno de estos países fue precisamente Finlandia. Que Finlandia en ese momento no le quiso pagar absolutamente nada a Rusia y fue de los primeros países en desconectarse del gas ruso. No porque ellos quisieran, sino porque Rusia, al momento de no recibir pago, o sea, ellos le dijeron, esto no se trata de ideologías, es simplemente mercado. Me consumes gas, me pagas el gas que consumes.
Punto. No se trata de que si eres de Europa, que si yo soy malo, que si de Ucrania. No. Bueno, en ese momento Finlandia dijo, bueno, es que sí tengo el dinero, pero te lo voy a pagar en euros, no te lo voy a pagar en rublos. Entonces hicieron básicamente su berrinche y se desconectaron del gasoducto desde Rusia. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Pues que Rusia y Finlandia se fueron a un arbitraje internacional y ya salió una resolución. Vamos a ver qué nos dice esta nota para leer qué es lo que terminó por suceder. Es que nos dice que el Tribunal Arbitral de Estocolmo, allá en Suecia, ordenó a la energética estatal finlandesa Gasum pagar a Gazprom Export una deuda de más de 300 millones de euros, o bien 311 millones de dólares, y confirmó la legalidad de la suspensión de suministros de Gazprom a la compañía finlandesa. O sea, en otras palabras, lo que estaba pasando es que desde Suecia este tribunal confirmó que era correcto el hecho de que Gazprom ya no le vendiera más gas a Gasum, la empresa finlandesa, porque Finlandia tenía que estarle pagando por este gas, pero los finlandeses decían, es que yo no te voy a pagar en rublos, te lo voy a pagar por euros, y Gazprom dijo, no, me lo vas a pagar por rublos porque es lo que está diciendo Rusia, es lo que está diciendo el jefe. Entonces básicamente lo que termina por suceder aquí es que le da validez Suecia a estos contratos. Y no solamente le va a tener que pagar 300 millones de euros a Rusia, sino le va a pagar los 300 millones más el adeudo, el interés de todos los días que no le estuvo pagando. O sea, esto fue en mayo y estamos a casi ya un año desde mayo. Entonces, pues le va a salir más caro a Finlandia tener que pagar este dinero por haber hecho al final del día su berrinche. Y es que lo que sucede es que Finlandia decía que ellos estaban en lo correcto porque fue Gazprom quien decidió cortar el suministro. Y Gazprom decía, es que te corto el suministro porque no me lo has pagado. Entonces básicamente con esto el tribunal le da legitimidad al decreto que firmó Vladimir Putin. Eso es básicamente lo más interesante del asunto. Pero para no irnos, porque aquí se acaba la noticia, ya básicamente Finlandia va a tener que pagar, le guste o no, vamos a ver rápidamente los efectos que causó el hecho de que Finlandia se haya quedado sin gas ruso. Vamos a ver qué le pasó a la economía. Así que de entrada vamos a ver el precio del gas natural allá en Europa. Actualmente se encuentra en 112 euros más o menos. Me parece que se le toma por megawatt hora, sí, 105, más o menos está por ahí. Y estaríamos en un punto un poquito más arriba de como estaba allá en mayo. Son ligeramente más arriba. Parecería que los precios ya cayeron y todo está volviendo a la normalidad, ¿no? No, porque si lo vemos a más largo plazo vamos a ver que de hecho está muy por encima de como estuvo en el año 2019 o 2020. Por ejemplo, en esos ayeres, aquí posiblemente alcanzo a ver que el precio estaba cerca de los 10 euros por megawatt hora. Entonces diríamos que se subió más de 10 veces el precio para ahorita estar costando 112 euros por megawatt hora. Y bueno, ¿cómo repercute esto en Finlandia? Pues la inflación se les ha venido subiendo. Y aunque aquí en el continente americano la inflación ya ha venido bajando, aquí en México ya bajó, en Estados Unidos ya bajó, en Europa no, ni siquiera en Inglaterra. De hecho acaban ellos también de tener su inflación, su lectura, y salió mal para octubre. Pues lo mismo pasa en Finlandia porque la inflación no está parando de subir. Y esto sin lugar a dudas lo que va a terminar haciendo es que los negocios se la vean más difícil. Y también lo podemos ver aquí, la confianza de los negocios. O sea, básicamente aquí le preguntan a los negocios, oye, ¿cómo te sientes ahorita con el clima actual económico? ¿Bien o mal? ¿O de la fregada, de la patada? Bueno, pues si la mayoría de los empresarios dicen que está de la patada, vas a tener una lectura negativa. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí en Finlandia. En octubre les cayó de menos 4.3. Fíjense cómo se ha venido deteriorando el sector económico allá en Finlandia. Si nos vamos a ver a los consumidores, lo mismo. Le preguntas a las familias, oye, ¿cómo te la estás pasando ahorita? ¿Bien o mal? ¿Te está rindiendo el dinero, sí o no? Si la mayoría de las personas dicen que me está llevando el payaso, me está cargando, pues pones una lectura negativa. Y es precisamente donde estamos ahorita. Están en menos 17.6 puntos. Significa que se le está pasando muy mal el consumidor. Si luego nos vamos a ver qué es lo que está gastando, podemos ver que están gastando. O sea, nos acaban de decir que le está yendo mal, pero están gastando mucho dinero. Bueno, podemos ver que se está aumentando el gasto. Tú dirás, ah, bueno, eso es excelente, ¿no? No, porque si nos vamos a ver que están gastando mucho, pero no están ahorrando, y lo podemos ver en esta cifra, de hecho están perdiendo, tienen que sacar de sus ahorros, significa que lo más probable es que están sacando de tarjetas de crédito, y lo confirmamos yendo a ver la lectura de las tarjetas de crédito. Y ahí no para todo. También si nos vamos a ver el gobierno, cómo le está yendo el gobierno, podemos ver que traen un déficit, de hecho ya traen un déficit desde hace mucho tiempo,
casi desde el año 2009 no se ha podido recuperar Finlandia. Están gastando más de lo que adquieren, de lo que producen. Entonces traen este déficit, y si nos vamos a ver el Producto Bruto, también se confirma que ya tiene una lectura negativo. Significa que si en el siguiente trimestre, en el último trimestre de este año, salen en negativo, tendríamos que Finlandia de manera oficial ya se encontraría en una recesión económica. Entonces al final del día, Aarón, ¿qué? Pues a Finlandia le está saliendo más caro que solo esos 300 millones de dólares que va a tener que pagar más intereses. Porque tiene la gente descontenta, tiene los negocios descontentos, tiene la inflación cerca del 10% y subiendo. Y además tiene que la gente está teniendo que sobrevivir a través de la deuda de tarjetas de crédito porque no están logrando adquirir dinero, no tienen ahorros. Entonces, lo peor de los dos mundos, de la recesión económica y de una hiperinflación, está a punto de llegar a Finlandia. La gente no tiene dinero, no tiene con qué pagar las tarjetas de crédito y además la inflación sigue subiendo. Pero bueno, todo esto tiene que ver con el hecho de que hayan sancionado a Gazprom. Ahora estamos viendo casi un año después las consecuencias del hecho y al final del día, aunque ellos berrinchudamente no quisieron pagar estos 300 millones, pues van a tener que pagarlos y además sufrieron todo lo que acabo de enseñarles. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Si les gusta cómo doy estos videos, por favor síganme en mis redes sociales, síganme en mi canal de YouTube llamado BitVenue y también los invito a dar un like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Yo los veo el día de mañana, cuídense mucho, bye.